Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la lección 7, el cuerpo unificado de Cristo, para el 12 de agosto del 2023. Dirígenos en oración para acercarnos a nuestro Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor. Gracias. Por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estudiar tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias por la Biblia, Señora. Ayúdanos a cumplir el mandamiento principal, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Amándote a ti, Señor, en primer lugar. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amada Clara Mercedes, este asunto del cuerpo unificado de Cristo presenta grandes oportunidades de aprendizaje. Léenos el texto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Así que aquí tenemos tres cosas que son únicas: cuerpo, espíritu y esperanza. Y esas tres palabras las vamos a estudiar. Antes, hagamos la lista de los otros uno que hay. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el verso 6. Un solo Dios y Padre, de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Así que esta lista de únicos, Clara Mercedes, nos hace saber que la palabra de Dios es singular. Que la palabra de Dios no es al huipipío ni a lo loco, sino que está organizada y que hay un orden. Y que este orden trae unidad. Y esa unidad se manifiesta en esta lista de ideas, de cosas, de personas que han de ser mantenidas en el centro. ¿Tú piensas que es fácil quedarse unidos o es más fácil dividirse? ¿Qué tú piensas? Muchas veces es más fácil dividirse, porque estar unido a una persona requiere mucha disciplina. Sí, la disciplina es importante. Lo primero que vamos a comenzar estudiando es lo primero que fue nombrado, la fe. Lo primero que estudiaremos es la fe. Y esta fe es única. Lees. El diccionario de Strong, fe, pistis, persuasión, es decir, credibilidad, convicción moral de la verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Especialmente la confianza en Cristo para la salvación. Abstractamente, constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de la verdad religiosa, evangelio, misma. Seguridad, creencia, creer, fe, fidelidad. Todo esto, Clara Mercedes, habla acerca de la importancia de la unidad en la creencia en nuestro Dios, en la creencia de salvación, en la creencia del Evangelio. ¿Tú crees en el Evangelio? Creo en el Evangelio. Y esta creencia que tú tienes en el Evangelio, ¿es en 5, 6, 7, 8, 10 diferentes evangelios o es en uno solo? Yo creo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el resto de la Biblia, Johnny Ramírez. No, pero Clara Mercedes, estos evangelios presentan un solo evangelio. Claro que sí, son diferentes puntos de vista. De un solo evangelio. Así es. Ese es el punto importante acerca de la fe. Y este concepto de fe, Clara, no lo inventó el Nuevo Testamento, mucho menos el apóstol Pablo. Leamos el concepto de fe en el Antiguo Testamento. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está
envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Aquí nos pone Habacuc las dos opciones que tenemos, Clara Mercedes. Por un lado tenemos la oportunidad de creer en nosotros mismos, estar envanecidos. Este envanecimiento, Clara, es la idea que dependemos de nosotros mismos. Y los que no están en la fe están dependiendo de sí mismos. Pero el justo es en la fe que está. Y la palabra que se usa en hebreo es Emuna. Emuna. Y esto, según el léxico de Brown, Driver and Briggs, significa Firmeza, fidelidad, constancia, firmeza. date cuenta la diferencia entre la idea del Nuevo Testamento griego, que la fe es un asunto de convicción, de persuasión, es la primera palabra que nos da, mientras que en el hebreo la emuna es un asunto de firmeza, de estar en un solo lugar. El apóstol Pablo toma a ese verso de Romanos, de Habacuc, perdón, y lo cita en Romanos. Léelo. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pero el justo vivirá por la fe. Ese contraste que tenía Habacuc, el apóstol Pablo no lo presentó. Por un lado, el envanecimiento que hace pensar a las personas que en ellas, en ellos mismos, tienen todo lo necesario, Clara, y esto los carcome desde adentro y los destruye, porque nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Hemos de depender a través de la fe en Dios. ¿Confías en Dios? Siempre tenemos la opción de confiar en nosotros o en Dios. En el Antiguo Testamento es muy concreta. ¿Quieres ver cómo se manifiesta emuna en otros lugares del Antiguo Testamento? Ya las manos de Moisés estaban cansadas. Por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Así que le pusieron un banquito de piedra. Sí. Ay, Dios mío, qué incomodidad. Aarón y Hur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. En el griego hubiera sido la traducción, así hubo fe en sus manos. Y la idea hubiera sido un asunto pululante del pensamiento y del intelecto de una manera abstracta sosteniendo sus manos. Pero aquí te dice claramente qué es lo que está sosteniendo las manos. Son los brazos de Aarón y de Hur. Y está sentado sobre una piedra. Eso es fe en el Antiguo Testamento. La firmeza, la seguridad. Ese camino que no está basado en nosotros y en nuestra propia vanidad. La vanidad es la que es en el Antiguo Testamento, que no vale nada, que no tiene fundamento. Lo que tiene fundamento es emuna, que es la fe, que significa firmeza. Porque esa firmeza está así clara porque no depende de los seres humanos. Si dependiera de los seres humanos, ¿tú piensas que sería emuna? No. Sería vanidad. Vanidad de vanidades, Johnny Ramírez. Así mismito, Clara Mercedes, y esa vanidad no tiene fundamento alguno que persevere. Léenos otra oportunidad donde aparece emuna. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. Así que la seguridad de que podemos depender de Dios es fe. Y esa fe que está en Dios y que es de Dios es una firmeza que no falla. Y mira la versión de Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí la traducen emuna como verdad.
Date cuenta las acepciones que tiene la palabra fe en el Antiguo Testamento. Firmeza, verdad, que es diferente a las acepciones del Nuevo Testamento de fe. Hay una distinción entre el mundo del Nuevo Testamento y las creencias y la teología, Clara Mercedes, y el mundo del Antiguo Testamento, donde las situaciones y las ideas son más concretas y no abstractas. ¿Cuál de los dos te gusta más a ti? Me gusta la menos abstracta, me gusta la concreta. Y hablando de concreto, léetelo en el léxico hebreo antiguo. Emuna viene de MN. Firme, amable, claro, como mi nombre. El pictograma M es una imagen. Que es este que está aquí como una... Sigue leyendo. Es una imagen de agua u otro líquido como la sangre. La N es una imagen de una semilla que representa la continuidad. Combinados, estos significan la sangre continúa. Cada especie, género, continúa pasando su sangre a la siguiente generación, que proviene del Padre. También la idea de fuerza a través de la sangre. Así que es un asunto de relaciones y de familia. Este asunto de la emuna, de la fe. Mientras en el Nuevo Testamento lo presentan como una idea de un consentimiento del intelecto, en el Antiguo Testamento se presenta como la firmeza de la familia. Dame la manita. Así como las manitas nuestras se unieron nuestros genes y se produjeron nuestros hijos, de donde vinieron los nietos. 6 de ellos tenemos, gracias a Dios. Yo sabía que ibas a tener mucho que decir a la vez que mencionara nietos. Entonces, abuela, Clara, hemos de entender que emuna significa esa seguridad que tú tienes de que hay familia y que esa familia tiene su semilla que sale de ti. ¿Tú tienes seguridad de eso? Claro que sí. Eso es lo que significa fe en el Antiguo Testamento. Esa seguridad, esa firmeza que obtenemos los abuelos, porque yo también soy abuelo, Clara Mercedes, ¿tú lo sabías? Sí, yo lo sé. Esa firmeza que tenemos los abuelos de saber que vamos a seguir, que nuestra progénere, que los genes nuestros están allí con los nietos. De nuevo, volviendo a la traducción como verdad de Emuna, ¿puedes leer? El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. Así que esa declaración de verdad es una declaración de lo que vemos, de la familia que tenemos, del hecho de que el testigo puede declarar que Dios siempre obra. El testigo puede declarar que al sostenerle las manos a Moisés hubo victoria en el campamento. ¿Puedes leernos entonces esta definición? Fe en hebreo es concreta. Se refiere a las palabras habladas, al sostener con firmeza los brazos de Moisés, a la manera de vivir para dar vida a otros. La fe que es para salvación no es una fe casual. No es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como un Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Él mediante Él. Creer que Él salvará a otros, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Estas son palabras de Elena de White, registradas en Mensajes Selectos, tomo 1, página 456. Vamos a examinar, comenzando aquí por esta declaración final. ¿Qué es la fe, Clara? Colocar todos los afectos del alma en Cristo. Así que comenzamos la definición por el final, donde se nos explica
que ciertamente los sentimientos nuestros van a estar puestos en Cristo. La otra opción que tenemos es como el vanidoso, que pone sus sentimientos en él o en ella misma, y en esto produce su confianza. Pero mira los otros detalles de estas palabras. Tenemos aquí una declaración muy especial. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto. Es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo. Así que hay una diferencia bien grande entre arraigado y consentimiento del intelecto. El consentimiento del intelecto, claro, se consigue cuando ves un anuncio en Facebook, que aprietas la pestaña y se abre el anuncio y te enseña lo que estaban vendiendo. Y eso es un consentimiento. Tú decidiste hacer eso. ¿Tú has hecho eso cuando estás mirando en Facebook? No. Ajá. Para nada. Y los videitos que ponen, aprietas consintiendo para ver el videíto que presenta de COVID y de no sé qué más. Sí, algunos videitos, sí. Entonces, Clara Mercedes, eso es consentimiento del intelecto, pero esa no es la fe, eso no es lo que señala, sino que es la creencia arraigada, que no se arranca, que no importa lo que venga, tú lo tienes allí a Cristo en el corazón de una manera firme. Esa distinción clara entre algo que es un consentimiento del intelecto que es pasajero, que tú aprietas un botón y ya de la vez que pasó ese anuncio aprietas el próximo, no tiene ningún convencimiento. Es falsa esa fe y es un engaño grande. Pero sabes que ese engaño grande, Clara, se basa muchas veces en las obras que la persona puede hacer. Tener fe en sí mismo de que va a poder hacer obras, de que va a alcanzar perfección, de que está progresando, de que cada día va a abandonar más el pecado. ¿Tú has escuchado invitaciones a eso en la iglesia alguna vez? ¿Que creamos en nosotros? He escuchado diferentes invitaciones a través de mi vida, Johnny Ramírez. Pero hay una clave que tenemos que ver de lo que dice Elena de White. Creer que Él salvará a otros. Pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Léelo de nuevo. Creer que Él, Dios, salvará a otros, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Y son tantos los que se vanaglorían de buscar santidad, pero Clara, son los que más infelices se sienten y más inseguros de su salvación. Eso no es fe. Porque la fe genuina no solamente piensa que salvará a los 144,000, sino que te salvará a ti. Que te salvará a ti porque nunca está en ti la salvación, siempre está en Cristo. Y aquí está la clave. ¿Por qué es que nos salva? Porque estamos aferrados de Cristo. Como nuestra única esperanza de salvación. Así como le sostenían las manitas al hermanito Moisés. Y él podía sostener las manos. No, estaba muy cansado ya. Entonces, ¿en base a qué estaba la fe de Moisés? En base al que le estaba sosteniendo, los dos que le estaban, a Aarón y el otro que estaba sosteniendo, y Ur que le estaban sosteniendo las manos, uno de un lado y otro del otro, Clara Mercedes. La fe no es independencia de un consentimiento del intelecto que tú puedes alcanzar con tu sabiduría y con tu santificación. Siempre es una dependencia en Cristo. Una dependencia, Clara Mercedes, que está basada en las obras de Dios, que muchas veces se manifiestan, como en el caso de Moisés, en el bienestar que otros miembros de iglesia nos pueden dar. Léelo como lo presenta Isaías. Exaltado sea el Señor, porque mora en las alturas. Él ha llenado a Sión de derecho y de justicia, y Él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, de sabiduría y de conocimiento.
El temor del Señor será tu tesoro. Nunca está basado en nosotros, en nuestras grandes presentaciones de santidad, en el abandono de un pecado sobre el otro, que ya nos estamos perfeccionando. Siempre está basado la seguridad en Dios. el temor del Señor. Ese es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro. Esa es nuestra Ramírez. seguridad. Cualquier otra cosa es vanagloria Vanidad de vanidades. y es para perdición. Clara, Johnny. contemos un testimonio. Yo recuerdo cuando era niño y tenía que tomar una decisión. Cuando yo comencé en el camino del Señor, yo no estaba interesado en las cosas del Señor. Yo estaba siguiendo por amor a mis hermanos, a mi hermanita y a mi hermanito, que ellos sí tenían convencimiento. Y yo estaba amándolos a ellos. Porque tú eras el menor. Tú eres el menor. Y les seguía a ellos para apoyarlos, para que mi padre, que me prefería a mí, y mis abuelos, que me preferían a mí, no les castigaran a ellos de manera tan severa, porque yo también estaba asociado con ir a la iglesia. Y este proceso de yo pensar en ellos fue creciendo hasta que se convirtió en una fe personal. El caso de la fe personal, Clara Mercedes, está basado de todas maneras no en las obras de uno ni en la sabiduría de uno, sino que, tal como hemos leído, está basado en la seguridad del depósito de la salvación, de sabiduría del conocimiento. El temor del Señor será su tesoro. Nunca, 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 nunca. ¿Cuántas veces, Clara? 3 veces nunca. A ver, ¿tú lo puedes decir? Nunca, 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 nunca 4 veces. Johnny. Está la seguridad en nosotros. Siempre está la seguridad en nuestro Dios, que Él es nuestro tesoro. Y eso es lo que significa fe. Tener esa Confiar seguridad en en el Señor. Dios que nos da la firmeza. Tener la seguridad en el Dios que nos otorga ese regalo de salvación. Es fácil que las personas se confundan y crean que en ellos está la respuesta. Y lamentablemente, mientras más seguridad tienen, Clara, menos confianza tienen en su salvación personal. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Clara, es una contradicción de términos, pero así somos los seres humanos. Aquellos y aquellas que están luchando por presentar la manera de santificación son las personas más inseguras de su propia salvación, y con razón tienen que estar inseguros e inseguras, Clara, porque en el ser humano nunca hay seguridad. Aquel que confía en el ser humano siempre estará en terreno. ¿Cómo está el terreno? En terreno dudoso, Johnny, porque en nosotros no se puede encontrar nada bueno. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Clara, aquellos y aquellas que están enfatizando la santificación y abandonar tal pecado y tal otro pecado, y yo no estoy aquí promoviendo el pecado. Date cuenta que yo soy fariseo, yo no uso anillos, somos Yo veganos, tampoco. procuramos devolver doble diezmo. Sin embargo, nada de esto es lo que asegura mi salvación. Para Y nada. tampoco santificación es lo que asegura mi salvación. Lo único que asegura mi salvación es el estar aferrado en Cristo. En Cristo como nuestra única esperanza de salvación. ¿Qué palabra de estas que están aquí? Sin embargo,
desde sin embargo hasta salvación, ¿cuál de esas palabras impresiona más tu corazón fémino? Tu corazón femenino. Estar aferrado a Cristo. ¿Qué significa para ti? Pues confiar en Él. Y al estar confiando en Cristo, estar aferrado en Cristo, no significa entender, Clara. No. No significa tener de una manera absoluta y específica la definición de cada paso de la santificación y del proceso de santidad en la vida. No significa tener una ecuación en la cual definimos cómo es que ocurre la salvación en Cristo y los 3 pasos de la salvación o los 5 pasos del arrepentimiento o los 10 pasos de la oración para santidad. No. Significa que hemos confiado en Cristo y en Él tenemos puesta nuestra esperanza. Una esperanza que es para salvación, porque se aferra a Cristo. Significa que se colocan todos los afectos del alma, Clara, todos los afectos del alma en Cristo. En Cristo Jesús. Mira qué raro que no me deja apretarlo aquí. Ahí. Colocar todos los afectos del alma en Cristo. Pero dejó, viste, saltó la palabra Cristo, sí, para que lo enfaticemos más. Me encanta a mí eso. También. Porque Cristo, Dios, es el centro, lo más importante. Todo lo demás viene por añadidura, pero hay que confiar en nuestro tesoro, en nuestro Dios que vino a la tierra y murió por nosotros, en nuestro Cristo, Johnny Ramírez. Y esa seguridad nunca está basada en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas que nosotros decimos, cuánta teología conocemos, cuánta salvación podemos listar, cuántos versículos de memoria podemos decir. Siempre está basado en lo que Cristo hace en nosotros, por nosotros y para nosotros. A mí me encanta pensar en que no tengo yo que ser perfecto, sino que como a Moisés, la fe es lo que hace otra persona sosteniéndome las manos. Yo le oro a mi Señor que en cualquier momento que yo estoy desfallecido, envíe a sus ángeles para que tomen posesión de mi intelecto. Y Amén. Me entrego a mi Dios para que mi Dios sea el que tome el control. ¿Tú invitas Amén. a tu Dios a hacer lo mismo? Yo invito a mi Dios que siempre esté en el control de mi vida. Y de esta manera, Clara, con los ojos puestos en Cristo Jesús, podemos disfrutar de esa seguridad de salvación que nos invitó Elena de White a tener, que no es suficiente decir que Dios va a salvar a otros. Hemos si de confiar. Nosotros pensamos que por otros ser tan buenos, tan santos, Dios los va a salvar a ellos y no a nosotros, eso no es fe. Debemos confiar en que Dios nos salva a nosotros también. Te invitamos a aceptar la salvación aquí y ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.